nombre es Jenny Vanessa Graneros Tairo, soy psicóloga de profesión. Actualmente ocupo el cargo como decana en el Consejo Directivo Regional Octavo, Cusco y Madre de Dios del Colegio de Psicólogos del Perú. Voy a compartir con ustedes el maravilloso mundo de la psicología. Estoy segura que muchos de ustedes, queridos estudiantes, van a inclinarse por el servicio y la noble profesión que tiene como fin la psicología. Voy a pasar a compartir mi exposición. Muy bien. Agradecemos la iniciativa de la Municipalidad de San Sebastián con el proyecto de mejoramiento de los servicios para el logro del aprendizaje en las instituciones educativas a nivel primario, secundario del distrito de San Sebastián, provincia del Cusco. La psicología. La psicología se debe entender como una disciplina, carrera y una profesión. Vamos a hacer una definición de lo que significa psicología según la APA. La APA es la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Esa definición ha sido desarrollada en 2017. Nos dicen que la psicología es el estudio de la mente y la conducta humana, que es una disciplina que abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro a las acciones de las naciones. O sea, naciones nos referimos a los países, a todos los grupos de humanos, desde el desarrollo infantil hasta el cuidado de los adultos mayores. También nos indica que desde cualquier configuración de la investigación científica hasta los servicios de salud mental, la labor de los psicólogos es atender la conducta. Repito, la conducta de la persona. Un psicólogo es quien posee un grado de doctor, que nos va a dar ese grado una universidad acreditada, que eso es distinto al grado de maestría, magíster o maestro, como dan algunos consejeros o especialistas clínicos. En todo caso, vamos a entender que la psicología es una profesión, es una disciplina académica de estudio y también es una ciencia. La psicología trata el estudio y análisis de la conducta y los procesos mentales psicológicos de los individuos y grupos humanos. Incluso también la psicología de los animales. Y vemos esta psicología del comportamiento y la conducta en distintas situaciones y aspectos de nuestra vida. El día de hoy voy a compartir con ustedes lo que es la profesión de psicología. ¿Sí? Cuando hablamos de disciplina, vamos a hablar que es una disciplina de estudio en determinadas áreas, ¿no? Hay varias profesiones que estudian dentro de su malla curricular, tienen el curso de psicología. También vemos que somos una ciencia, ¿no? ¿Por qué somos una ciencia? Porque hacemos uso del método científico. Pero el día de hoy vamos a hablar de la psicología como profesión. ¿Qué es la psicología como profesión? Tenemos una clasificación que habla de la ética de las profesiones. Entonces nos dice que las profesiones son aquellas actividades ocupacionales. Entonces entendamos que la psicología es una actividad ocupacional. ¿Qué significa? Los individuos, las personas, deciden estudiar psicología como profesión para que posteriormente tengan actividades laborales dentro de este campo ocupacional. O sea, la persona que estudia psicología va a ejercer laboralmente como psicólogo. O sea, no es que yo estudio psicología y hago la labor del ingeniero. Estudio psicología y hago la labor del profesor. Estudio psicología y hago la labor de la enfermera. No. Estudiamos psicología para trabajar y realizar actividades dentro del campo ocupacional de la psicología, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a seguir hablando respecto a lo que es ética general de las profesiones, en las que de forma institucionalizada se presta una labor específica a la sociedad por parte de un conjunto de personas que se dedican a ellas de forma estable, ¿sí?
está formado por otros profesionistas o un colectivo que obtiene o trata de obtener un control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión. Vamos a hablar que también se accede a ello tras un largo proceso de capacitación teórica y práctica, de la cual depende la licencia o el título para ejercer dicha profesión. ¿Qué significa todo esto, no? Que la mayoría de los profesionales, cuando trabajan, van a trabajar en una institución que de hecho va a prestar servicios a la sociedad. Entonces, la mayoría de los profesionales luego pasamos a ser colaboradores o empleados de una institución pública o privada. De pronto la diferencia es que el psicólogo, además de depender de una institución, también puede ser su propio jefe. ¿Cuándo? Cuando nosotros, siendo psicólogos titulados, colegiados y habilitados, podemos poner nuestro propio consultorio. Entonces, si nosotros tenemos nuestro propio consultorio, no vamos a depender de una institución. Pero sin embargo, la mayoría de los colaboradores que son psicólogos dependen de una institución. Cuando estemos en una institución, vamos a ser un grupo de personas que vamos a trabajar de manera estable en la institución. ¿Qué significa, no? Vamos a tener un vínculo laboral y vamos a cumplir los objetivos que la institución nos pone. Por ejemplo, los psicólogos que trabajan en la UGEL o los psicólogos que trabajan en el hospital. Son un grupo de profesionales que trabajan de manera estable para la institución. Y ese termina siendo su estilo y forma de vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, jóvenes, que cuando nosotros decidamos seguir una profesión, ese va a ser nuestro estilo de vida. O sea, vamos a trabajar haciendo eso el resto de nuestra vida. Tiene que gustarnos mucho. Y estoy seguro o segura que muchos de ustedes, después de ver este video, van a optar por estudiar psicología. Y van a elegir a la psicología como un estilo y una forma de vida. Porque vas a trabajar durante todos los días de tu vida siendo psicólogo. A ver, de hecho, un profesional necesita pasar por la universidad. Cuando ustedes hagan orientación vocacional, que de hecho lo va a hacer un psicólogo con ustedes, van a conocer cuánto tiempo de formación tiene esta profesión o la profesión que les guste. Pero para ello, para poder ser profesionales, nosotros requerimos pasar por un proceso de capacitación y entrenamiento teórico y práctico que eso nos da la universidad. Y obviamente, no es que yo estudio un par de semestres y puedo ejercer la profesión, no. Necesito concluir todo el proceso académico que está planificado en semestres para que posteriormente yo pueda sacar el bachillerato. Y para que pueda ejercer la profesión de psicólogo o ejercer otra profesión, necesitamos sacar la licenciatura o el título profesional para poder ejercer dicha profesión. Cuando hablamos de la ética general de las profesiones, debemos de entender lo siguiente. Nosotros vamos a dar un servicio específico. Vuelvo a mi ejemplo anterior. Cuando soy psicólogo, yo debo trabajar como psicólogo. O sea, a mí no me pueden contratar para que haga labores diferentes a las de un psicólogo. Si yo soy contratada como psicóloga, y me piden que haga las labores de enfermera, entonces yo estaría faltando a la ética de la profesión, a la ética general de las profesiones, y no solo yo, también la institución que me contrata. Entonces, para continuar con la ética profesional, tenemos que tener un servicio específico que se ajuste a las capacidades que tiene el profesional. O sea, yo psicólogo debo ser contratado para una plaza de psicólogo, para ejercer funciones de psicólogo. De hecho, esta profesión es representada por personas o también por un grupo de personas. Hay instituciones donde vamos a trabajar de manera individual y hay instituciones donde vamos a trabajar en un equipo con psicólogos. Definitivamente la profesión lo que va a hacer es nutrir a la sociedad. ¿Qué significa? Que con nuestra labor nosotros vamos a permitir el desarrollo de la sociedad. Vamos a trabajar los psicólogos desde las distintas áreas que tenemos, porque tenemos especialidades, vamos a trabajar para mejorar los estilos y las formas de vida de todas las personas. Definitivamente los psicólogos, cuando generamos o trabajamos con la sociedad, siempre vamos a tener
proyectos o vamos a tener planes de trabajo en los cuales nosotros vamos a poder controlar el ejercicio de este profesional. Para eso existen los colegios profesionales, que lo que hacen es regular o fiscalizar el buen desempeño de cada profesional en su área o en su ámbito laboral o en su ámbito de ejercicio profesional. Entonces, para eso existe el colegio profesional, para que pueda regular el trabajo del psicólogo en este caso, ¿no? También se habla del proceso de capacitación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que además de que el profesional esté titulado y tenga la licenciatura para poder ejercer la profesión, se necesita que el profesional tenga constante capacitación. O sea, ¿qué significa, chicos? Ustedes con quinto de secundaria tienen formación básica, formación educativa básica, pero para que puedas trabajar vas a necesitar siempre pasar por la universidad o un instituto, donde vas a tener una formación de pregrado, ¿no? Entonces, para que seas psicólogo, necesariamente tienes que estudiar en la universidad. Pero cuando te titules como psicólogo, vas a ser psicólogo general. Entonces, sí va a ser necesario que ahí tú determines un buen... o sea, vas a tener que tener un buen entrenamiento. ¿Cuándo vas a tener tu entrenamiento como psicólogo? Nosotros, los psicólogos, hacemos un año de internado. Nuestro año de internado es como nuestras prácticas preprofesionales. El año de internado lo puedes hacer en las distintas áreas que tiene la psicología. Y posteriormente vamos a lograr tener la licenciatura o el título profesional, que ese es el objetivo para que nosotros podamos ejercer la profesión de manera ética. Por ejemplo, aquí les voy a dar un modelo de profesionalidad, ¿sí? Que ha sido planteada el 2002. Nosotros tenemos que entender que las distintas profesiones tienen que tener una ocupación técnica plena. ¿Qué significa? Que en una institución los profesionales no vamos a hacer todos los trabajos por igual. Vamos a tener división del trabajo en función a nuestro cargo y en función a nuestra especialidad profesional. Entonces, es por ello que, por ejemplo, los abogados van a trabajar toda la parte legal de la institución y el psicólogo trabajará todo lo referente al comportamiento humano y el tema emocional de las personas en la institución en la que esté. Pongamos el ejemplo que estamos en un hospital. El abogado verá todos los temas legales de la institución, y el psicólogo verá todo el tema de salud emocional de los pacientes o usuarios que estemos en el hospital. Además, se debe tener un servicio a la sociedad, ¿no? Tenemos que tener un servicio general. O sea, con nuestra labor, nosotros servimos en la sociedad. Tenemos que tener como profesionales y como profesionales psicólogos también el tema de la autonomía y la libertad en el ejercicio de nuestra profesión. Es necesario que se confíe en nuestras capacidades y en nuestras competencias profesionales. De hecho, existe una organización colegiada contra el intruismo, y esos son los colegios profesionales, que defienden el rol de cada profesión. Definitivamente necesitamos que los profesionales tengan un compromiso vocacional. ¿Y cómo logramos el compromiso vocacional, estimados estudiantes? Cuando tú has elegido una carrera, es porque esa carrera no solo te gusta, sino cumples ciertos requisitos, y el requisito principal para que desempeñes o estudies una profesión es que tus intereses se ajusten a esta profesión. Entonces, tienes necesariamente que pasar orientación vocacional para que elijas una profesión adecuada acorde a tus intereses y habilidades personales. Entonces, cuando has elegido de manera apropiada, tú siempre vas a tener el compromiso vocacional y la vocación de servicio para ejercer la profesión. Para ser psicólogo necesitamos mucha vocación de servicio. Y definitivamente tenemos que tener habilidades y cualidades diferentes a otras profesiones. Asimismo, para el ejercicio de la profesión como psicólogo, tenemos que tener en cuenta el código de ética. ¿Qué es el código de ética? Todas las profesiones, a través de sus colegios profesionales, tienen su código de ética que va a determinar la praxis laboral, ¿no? Entonces, tú como psicólogo no es que porque eres psicólogo vas a poder hacer todo lo que tú crees, no. De hecho, tu comportamiento como psicólogo
o como cualquier otro profesional, también va a estar regulado por el código de ética de tu institución o colegio profesional. Que se entienda como cultura profesional. ¿Qué significa? Que es la forma en la que tú tienes que ejercer tu profesión. Van a hacer recomendaciones de cómo tienes que tú trabajar. Además, vamos a tener una relación especial. Nosotros vamos a estar siempre con el usuario final, que es nuestro cliente o nuestro paciente o nuestro usuario. Nuestra profesión es de contacto directo. Entonces, siempre vamos a tener una relación usuario, cliente, paciente, profesional. Entonces, siempre vamos a estar en contacto directo. De hecho, hay otras profesiones que no requieren que haya ese contacto final, ¿no? Muy bien. ¿Cómo define la RAE en el 2014? A la carrera, la formación y al empleo. Dice que es un conjunto de estudios generalmente universitarios, ¿no? Que te habilitan para ejercer una profesión. Claro. Entonces tenemos que entrenarnos 5 años dentro de la universidad para que pudiéramos estar habilitados para ejercer la profesión. Pero ojo, previamente tenemos que estar titulados o lograr la licenciatura. También nos indica la RAE que esta es una profesión o actividad que exige una formación académica previa y generalmente la superación de un concurso público para acceder a aquella. O sea, los exámenes de admisión de la universidad, ¿no? Que siguió la carrera, bueno, por ejemplo, ¿no? Acá dice, el que sigue la carrera de armas cubrieron su puesto con un diplomático de carrera. ¿Eso qué significa, no? Que ellos también han tenido que hacer un examen para poder graduarse. Luego también hablamos de algo que se llama curso profesional de relieve. Por ejemplo, son cursos, es la carrera de un cantante o de un futbolista, ¿no? Que ellos, por ejemplo, van a tener cursos o formaciones o entrenamientos. Y cuando hablamos del ejercicio de una profesión o actividad, por ejemplo, vamos a hablar de, acá ponemos el ejemplo, ¿no? Un médico con el largo de los años en su carrera. ¿Qué significa? Que cualquier profesional que ya tenga varios años trabajando, se va a poder determinar o se va a poder hablar del ejercicio profesional que tiene esta persona. Entonces, ¿qué es la carrera, formación y empleo en el caso de la psicología? Entonces, definitivamente, como ya se les ha mencionado, para poder hablar de formación y de carrera universitaria en los psicólogos, vamos a hablar de formación de pregrado universitario. Y obviamente en la cual requerimos pasar de manera previa un examen de admisión, ¿no? Y para poder indicar que estamos ya prestos para hablar de un ejercicio profesional, tenemos que estar titulados, colegiados y habilitados, y vamos a hablar de mi ejercicio profesional en función a los años de servicio que yo tengo en la comunidad, mi praxis profesional, cómo me desenvuelvo siendo como psicólogo. A ver, vamos a hablar respecto a las competencias específicas que tiene el psicólogo. ¿Sí? ¿Con qué competencias sale el psicólogo cuando está formado después de haber pasado por la universidad? Va a tener la capacidad para entender la vinculación entre el saber científico y el saber cotidiano. Va a tener la capacidad para conocer y entender los fundamentos epistemológicos de la ciencia en general y sobre todo de la ciencia psicológica. También va a tener la capacidad para realizar investigación científica en el área de la psicología. Asimismo, tendrá la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la disciplina psicológica. En todos los campos. Vamos a poder hablar de la psicología educativa, de la psicología clínica, de la psicología comunitaria, ¿no? Vamos a poder, el psicólogo cuando sale de la universidad, tiene el conocimiento básico para hacer la reflexión crítica de las diferentes áreas de especialidad en psicología. Asimismo, tendremos la capacidad para integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de posgrados, vamos a hablar de especializaciones. Por ejemplo, el psicólogo organizacional. El psicólogo organizacional es aquel psicólogo que trabaja en las empresas o instituciones, básicamente en el área de recursos humanos, capacitación, entrenamiento, selección. Entonces, este psicólogo tendrá que tener conocimientos de derecho laboral,
tendrá que tener conocimientos de administración. Entonces va a poder tener conocimientos de otras disciplinas, no para ocupar el rol de estos profesionales, sino para que tenga un lenguaje técnico familiar y le permita desarrollar su trabajo en estas diferentes áreas. Asimismo, va a tener la capacidad para comprender los fundamentos epistemológicos de las teorías psicológicas. ¿Qué significa? Va a poder entender el origen de la psicología y de las distintas teorías que sustentan o soportan a la psicología como ciencia. También va a tener la capacidad para comprender y explicar los procesos psicológicos desde una perspectiva biopsicosocial. Debemos de entender que las personas somos un ente de biológico, de psicológico y social, tal cual. Asimismo, va a tener la capacidad de comprender las transiciones del ser humano a través del ciclo de vida. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder comprender el comportamiento de la persona en las diferentes etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la vejez, ¿sí? También el psicólogo, en su formación de pregrado, va a tener la capacidad para identificar y comprender las teorías explicativas de los procesos psicológicos humanos. Entonces vamos a poder entender cómo funcionan los procesos psicológicos en las personas, cómo funciona la motivación, cómo funciona el aprendizaje, cómo estructuramos las personas nuestros pensamientos y, en fin, cómo manejamos y gestionamos nuestras emociones. Eso va a poder identificar y comprender el psicólogo y del mismo modo transmitir a sus usuarios, pacientes o clientes. También el psicólogo, terminando pregrado, va a tener la capacidad para comprender el sustrato biológico de los procesos psicológicos humanos. ¿Qué significa? Los procesos psicológicos, chicos, son procesos que están dentro del proceso fisiológico de la persona. ¿Qué significa? Que tenemos asociados a nuestros procesos psicológicos estructuras cerebrales para poder determinar el comportamiento de las personas. Entonces, el estudiante que termina psicología va a poder conocer, comprender e identificar este tipo de procesos psicológicos humanos. Asimismo, tendrá la capacidad para establecer relaciones entre la teoría y la práctica psicológica. Por ejemplo, un psicólogo sabe cómo funciona, en teoría, los procesos cognitivos de las personas, ¿no? Por ejemplo, conoce cómo funciona todo el proceso cognitivo básico, que hablemos de las percepciones. Pero toda esa teoría que yo tengo respecto a percepciones, lo voy a poder aplicar en la práctica psicológica haciendo el uso de mi ejercicio profesional. Y voy a poder establecer y relacionar lo que he leído en la teoría, lo que he aprendido en la universidad, con un caso práctico con un paciente mío en consulta. Asimismo, el psicólogo va a tener la capacidad para realizar diagnósticos y evaluaciones psicológicas a través del empleo de métodos y técnicas de la psicología. Entonces, si regresamos, por ejemplo, al consultorio psicológico o al área de psicología en un colegio, ¿cómo voy a poder yo diagnosticar o cómo voy a poder identificar que un niño tiene problemas de aprendizaje? Tendré que utilizar los distintos métodos y técnicas de la psicología para que pueda determinar qué dificultades de aprendizaje tiene un estudiante y así le pueda dar un diagnóstico efectivo. Y posteriormente generaremos un tema de intervención para que este niño no solo no tenga dificultades de aprendizaje, sino que pueda restablecer su dificultad y pueda seguir en un proceso de aprendizaje adecuado y positivo para poder garantizar su futuro académico y de pronto su futuro profesional. Asimismo, los psicólogos tendremos la capacidad para comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de los seres humanos, de acuerdo a su contexto histórico, social, cultural y económico. ¿Eso qué significa? Que los psicólogos vamos a poder hacer un análisis de las dificultades que tienen las personas en los diferentes entornos y vamos a poder intervenir. Por ejemplo, intervenimos frente a la violencia, intervenimos frente a problemas de drogadicción, intervenimos frente a problemas de discriminación, frente a problemas de dificultades de aprendizaje. Los psicólogos tenemos las herramientas para poder intervenir frente a estos problemas
que tiene la sociedad y podemos generar un tema de inclusión, un tema de rehabilitación de los usuarios o los pacientes para que ellos puedan seguir desenvolviéndose en la vida sin mayores dificultades. Asimismo, los psicólogos de pregrado van a tener la capacidad para mediar y o negociar en distintos ámbitos de la práctica psicológica, ¿no? O sea, de hecho, vamos a poder trabajar ese tipo de cosas o de negociaciones de ámbitos psicológicos cuando estemos en nuestro desempeño de nuestra profesión en distintos niveles, sobre todo en el área social y comunitaria, ¿sí? También tendremos la capacidad para realizar asesoría y orientación psicológica, ¿no? Por ejemplo, la orientación vocacional. La capacidad para diseñar y desarrollar programas que promuevan el bienestar de personas, grupos y comunidades. O sea, qué importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un programa de bienestar social dentro de una empresa, si es que trabajáramos el tema de recursos humanos. Podemos generar o promover un programa de bienestar comunitario, si es que estaríamos trabajando, por ejemplo, en algún municipio. Y lo que podemos hacer es generar conductas saludables alejadas de la violencia. Entonces, los psicólogos van a tener la capacidad de poder hacer ello. Los chicos de pregrado, cuando terminan la universidad, también tendrán la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para la producción de conocimiento y contextos en la práctica profesional. También va a tener la capacidad para proporcionar información, resultado de las acciones profesionales de evaluación, diagnóstico, intervención e investigación en diferentes públicos. O sea, no solo yo tengo la capacidad de diagnosticar, sino también tengo la capacidad de exponer cómo he hecho el diagnóstico a un usuario. También tendrán los alumnos de pregrado la capacidad para integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional. Por ejemplo, hoy, en plena crisis sanitaria, ¿qué es lo que están haciendo los psicólogos? Los psicólogos, a través del Colegio de Psicólogos del Perú, ha generado un servicio de acompañamiento y contención emocional para toda la población, que se desarrolla de manera gratuita. Pero ¿cómo hacemos este servicio si está prohibido el distanciamiento social? Pues bien, hacemos uso de las herramientas y la tecnología. Hacemos consultas vía teléfono o hacemos consultas a través de Zoom o a través de alguna plataforma de internet. Pero finalmente hacemos uso de esas herramientas también para poder continuar con nuestra praxis laboral y sobre todo con nuestro servicio, ¿no? Con nuestra vocación de servicio a la comunidad. También el profesional psicólogo, dentro de su formación de pregrado, va a tener la capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de intervención en diferentes campos de acción de la psicología. Como les he indicado, el psicólogo no sale como psicólogo general nada más. Nosotros como psicólogos tenemos para elegir el área de intervención en psicología clínica. Vamos a trabajar todo el tema de salud, psicología educativa, que básicamente se trabaja el tema de aprendizaje de los estudiantes, porque eso es lo que hace el psicólogo en el colegio. También vamos a hablar del psicólogo social o comunitario, que básicamente trabaja el tema de conflictos sociales dentro de la comunidad, o por ejemplo el cambio de esquemas de pensamiento dentro de una comunidad. También hay el área de la psicología organizacional. Como les dije, es aquel psicólogo que trabaja en empresas o instituciones, principalmente viendo el tema de recursos humanos. También tenemos el psicólogo forense. ¿Qué hace el psicólogo forense? El psicólogo forense trabaja y hace peritos psicológicos y hace informes en la fiscalía y en el poder judicial. Y, por ejemplo, va a determinar temas de violencia, principalmente, ¿no? Va a trabajar en esa área. Entonces, como vemos, la psicología tiene distintos campos de orientación y campos de intervención, que para ello, terminada la universidad, debemos especializarnos para tener un trabajo más específico y una intervención mucho más efectiva. Pero, sin embargo, los estudiantes de psicología de la universidad, que llamamos pregrado, saliendo de la universidad van a tener la capacidad para diseñar de manera válida y confiable herramientas psicométricas. ¿Qué significa? Que los psicólogos, chicos, tú cuando estés en la universidad vas a aprender no solo a utilizar pruebas psicológicas, también vas a aprender a crear instrumentos psicológicos, o sea, vas a aprender a crear una prueba psicológica y vas a saber qué elementos son importantes para poder crear esta prueba psicométrica y que luego nos va a permitir dar un diagnóstico confiable en cualquier área. Entonces, dentro de la universidad tú vas a aprender
no solo a utilizarla, también a diseñar y crear una prueba psicológica, que seguramente va a ser un gran aporte a la sociedad. Tú también como psicólogo o como estudiante de psicología vas a tener la capacidad para respetar la diversidad individual y sociocultural. De hecho, los psicólogos procuramos tener dentro de nuestro comportamiento una conducta empática, ¿no? En la cual vamos a respetar todas las formas de vida y todas las preferencias y decisiones de las personas. También tendrás la capacidad para comprender los fundamentos y principios éticos que atañen al quehacer profesional y científico. ¿Qué significa? Que tú vas a aprender cómo se hace una intervención, cómo el psicólogo interviene en las diferentes áreas de especialización que te he comentado, como es clínica, educativa, comunitaria, organizacional, que son las principales. Sino que también vas a conocer cuáles son los principios éticos que regulan el desempeño de un psicólogo. Por ejemplo, la principal característica que tiene el psicólogo es la confidencialidad. ¿Qué significa? Que los psicólogos somos como los sacerdotes. Lo que escuchamos en consulta psicológica no puede salir de nuestros labios nunca. Es para nosotros como un secreto de confesión. Y la única forma que yo pueda hablar de lo que el paciente o mi usuario, mi cliente me comenta dentro de mi consultorio psicológico es con una orden judicial. Solo al juez no le puedo decir es secreto de confesión. Solo el juez tiene el poder para pedirme un informe o que yo comente algo de lo que me dicen en consulta psicológica. Por el resto, el psicólogo tiene varias recomendaciones éticas para el desempeño laboral, pero la principal es la confidencialidad. Asimismo, el psicólogo o el estudiante de pregrado va a tener la capacidad para asumir el compromiso ético de la práctica psicológica, o sea, va a tener ya el compromiso de ejercer la profesión de manera adecuada, ética y respetando todos los derechos humanos del usuario cliente a quien atienda. Por ejemplo, ¿cómo es la formación académica y profesional de los psicólogos en el Perú? Para empezar, la primera universidad que tuvo psicología fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fueron ellos los que generaron, digamos, nuestra casa de estudios más antigua, y la primera en Perú es la Universidad Mayor de San Marcos con la Escuela Profesional o Carrera Profesional de Psicología. Actualmente en Cusco se estudia psicología en 3 universidades, ¿no? La primera es en la Universidad Andina del Cusco, que me parece que ya deben tener por lo menos unos 30 años en el mercado. Asimismo, se estudia psicología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, deben tener cerca de 10 años de creación la universidad, y también se enseña en la Universidad Alas Peruanas, ¿no? Tenemos entonces en Cusco 3 universidades que nos permite tener el acceso de esta formación. 2 de ellas son privadas y una es una universidad pública. A ver, ¿cuáles son los criterios para ubicar una profesión? Bueno, vamos a hablar muy genéricamente, ¿no? Primero hay que determinar el tipo de conocimientos que va a generar esta formación profesional. Y luego la base del contexto del área o aplicación de ese contenido. O sea, ¿qué significa, no? Que si nosotros vamos a utilizar las matemáticas, seguramente vamos a elegir una carrera de ingenierías. Y si voy a elegir la ciencia biológica, el comportamiento biológico, humano o emocional de las personas, me voy a orientar al campo de la salud, ¿sí? De pronto ahí no me voy a expandir mucho. A ver, regresemos al Perú. El tiempo estimado de estudios para concluir la carrera profesional como psicólogos. La formación de pregrado, como toda carrera universitaria, es de 5 años, ¿sí? O sea, nosotros vamos a estar en la universidad 10 semestres académicos. Dentro de esa formación de pregrado, en psicología vamos a tener un año de internado, que se conoce como el año de prácticas. En todas las profesiones tenemos prácticas profesionales, ¿no? En psicología lo llamamos año de internado. ¿Y para qué hacemos el internado? Precisamente para practicar en una institución aquello que hemos aprendido dentro de toda nuestra formación universitaria o formación de pregrado. Ahora,
Yo salgo de la universidad, termino mis 10 años, mis 10 semestres, perdón, y salgo o tengo que generar una evaluación, depende de la universidad, para tener el bachillerato que va a ser mi primer grado. Pero para poder ejercer como psicólogo, chicos, ustedes van a necesitar sí o sí tener el título profesional de psicólogo. Y después vas a tener que tener la colegiatura. O sea, ¿qué significa? Tienes que adscribirte al colegio de psicólogos, ser parte del colegio de psicólogos para que tú tengas la habilitación profesional para ejercer en Perú. Ahora, si tú quieres trabajar en el área clínica y de la salud, después de graduarte, lo primero que tienes que hacer es un año de SERUMS. ¿Qué significa? Que es un año de servicio urbano marginal de salud. Todos los profesionales de la salud pasamos por este año de SERUMS, ¿no? Que es necesario para que podamos trabajar en el área de la salud. ¿Cuál es el título con el que nos vamos a graduar o se van a graduar los estudiantes de la carrera profesional? Salimos en el Perú con 2 títulos. O como psicólogo, así solo psicólogo, como se sale de la Universidad Andina del Cusco, que es mi caso, yo he salido solo como psicóloga, o también como licenciado en psicología. ¿Hay alguna diferencia entre estas 2 denominaciones? Ninguna, es lo mismo, porque el proceso de titulación también se conoce como proceso de licenciatura, así que no hay problema. Pero hay algunas universidades que ponen en el título psicólogo y otros licenciado en psicología. No hay ninguna diferencia en ambos. En la región de Cusco, aproximadamente, tenemos en el Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios del Colegio de Psicólogos, tenemos 1.350 psicólogos colegiados. O sea, tenemos 1.350 psicólogos que podrían trabajar de manera efectiva en el Cusco. Sin embargo, en este mes, en el mes de agosto, tenemos solo 700 psicólogos habilitados. ¿Qué significa? La habilitación profesional te faculta el ejercicio profesional. ¿Eso qué significa? Que en el colegio, queridos estudiantes, no les podría atender un bachiller de psicología. Que en un hospital no te podría atender un bachiller de psicología, ni un psicólogo recién titulado. Te tiene que atender un psicólogo que ya está titulado de la universidad y que además de estar titulado, está colegiado, o sea, pertenece al colegio de psicólogos. Y además está habilitado. En la profesión de salud es muy importante la habilitación profesional. La habilitación profesional nos da el derecho de poder ejercer, porque recuerden que nosotros trabajamos con vidas humanas. Entonces hay otras profesiones que trabajan en esa área con 5 o 6 semestres. Y lo pueden hacer porque de pronto su formación o su carrera profesional no va a afectar la vida de una persona. Pero en el caso de las profesiones de salud y en este caso de psicología, necesitamos estar habilitados por nuestros colegios profesionales. ¿Cuál es el rol o influencia del psicólogo en la sociedad? Tenemos un rol maravilloso, un rol impresionante en la sociedad. Nosotros trabajamos todo lo que es el comportamiento humano. Nosotros trabajamos todo lo que es el control de emociones, gestión de emociones de las personas. Trabajamos todo lo que es la rehabilitación de conductas que pueden estar afectando la vida. Nosotros como profesionales vamos a trabajar en la restitución de las habilidades emocionales de las personas para que tengan un adecuado manejo de su vida diaria. Los psicólogos trabajamos directamente con las personas, con el único objetivo de poder mejorar su vida y generarle bienestar individual o familiar. Cuando trabajamos con una persona, mejoramos la vida de esta persona y por ende vamos a mejorar la vida de su familia. Y al mejorar la vida de su familia, también vamos a mejorar la vida de la comunidad, o sea, de aquellos que están cercanos a esta familia o a esta persona. El rol del psicólogo es un rol realmente importante. Trabajamos todos los que son los procesos emocionales de la persona. Al trabajar los procesos emocionales de una persona, vamos a enseñarle a la persona que gestionen sus emociones. Vamos a enseñar a las personas a poder controlar sus impulsos. Vamos a poder enseñar a las personas a que determinen qué es prioritario. Vamos a poder trabajar con las personas toda su salud emocional, toda la salud mental de las personas en los distintos entornos y áreas. Nosotros trabajamos en el área de la salud, en el área comunitaria, en el área educativa, en el área social,
en el área forense, en el área organizacional, incluso en el área de la publicidad y marketing. Solo necesitamos profesionales altamente entrenados y comprometidos con la sociedad para que nuestra profesión, noble profesión, continúe con este ejercicio de sus funciones. Gracias.